Estamos de vuelta, amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Esto es Creciendo Juntos en el inicio de su nueva temporada 2014 y tenemos súper información valiosa que ofrecerles a ustedes. Esta hora, nacer con una enfermedad que te crea una discapacidad muchas veces dificulta la calidad de vida en una familia. Reflexionemos con el siguiente reportaje que nos ha facilitado el Banco Interamericano de Desarrollo. Casi todos conocemos a alguna persona con discapacidad que lleva una vida completamente independiente y que desempeña un trabajo altamente productivo. Sin embargo, los números muestran que en América Latina y el Caribe esto es la excepción y no la regla. El 70% de las personas con discapacidad de la región no tiene empleo. Pensemos en una familia de clase media, media-baja de algún país de la región que tiene una hija con discapacidad. ¿Podrá ir esa niña a la escuela? En un ambiente de discriminación, falta de infraestructura, falta de entrenamiento y falta de información, poco probable. Entre el 70 y 80% de los niños con discapacidad en la región no tiene acceso a la educación. Solo 1 de cada 20 termina la secundaria. ¿Cuál es la consecuencia de que una niña no vaya a la escuela? La presencia en un hogar de una niña con discapacidad implica que uno de los padres abandone su empleo para poder cuidarla. Que otros miembros de la familia tengan que ingresar al mercado laboral y abandonar sus estudios de forma temprana. Y que el esfuerzo por mantener la solvencia económica de la familia sea alto. Con los ingresos reduciéndose y los gastos incrementándose en los rubros de salud, un nuevo equilibrio requiere disminución de otros rubros, como educación y entretenimiento. De hecho, las estadísticas en Estados Unidos comprueban que la probabilidad de que una familia sea pobre se duplica cuando uno de sus niños tiene una discapacidad. ¿Esta historia tiene que ser así? La verdad es que en muchos casos la tecnología cada vez puede hacer más a favor de la inclusión y de una forma poco costosa. Existen tecnologías que pueden facilitar que los niños con discapacidad tengan acceso a mayores niveles de educación, asegurándose un futuro con mayores ingresos y sobre todo con una vida independiente. Pensemos también que apoyar a personas con discapacidades no solo impacta en su inclusión económica, sino también en la de sus familias. Facilita la inclusión de sus padres en el mercado laboral y de sus hermanos o hijos en el sistema educativo, y mejora la calidad de vida y los ingresos de todos los miembros del hogar, promoviendo no solo su inclusión económica, sino también su movilidad social. La inversión en innovación para personas con discapacidad facilitará su independencia económica, mejorando su integración en el mercado y aumentando su contribución a las economías. El 10% de la población de Latinoamérica son personas con alguna discapacidad. Esto representa a 50 millones de personas. Y si a ese número agregamos el de sus familias, madres que dejan el mercado laboral, hermanos que abandonan estudios, estamos frente a un tema de gran relevancia económica para los países. Un tema al que tenemos que buscar soluciones si queremos promover economías productivas, competitivas y, sobre todo, inclusivas. Muchísimas gracias a los amigos del Banco Interamericano por esa importante y valiosa información que nos han ofrecido. Ese es un importante reto que las sociedades pues deben lograr alcanzar. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Importante saber, según las leyes nacionales, a qué servicios especiales tiene derecho la primera infancia con discapacidad. Bueno, lo primero que quiero mencionar es la creación de la Ley 42 de 1999. Esta ley equipara todos los derechos y las oportunidades para las personas con discapacidad en general, y eso obviamente incluye la primera infancia. Sí quisiera mencionar que el tema de PAIPI, que es lo que estamos viendo el día de hoy, es relativamente nuevo, por lo que nosotros apenas estamos creando los programas especiales de acuerdo a las incidencias estadísticas y todos los reportajes que nos ha hecho el Servicio de Orientación acerca de los niveles, los tipos de discapacidad del día de hoy para crear los programas adecuados para esta población. Perfecto. ¿Algo más? Sí.
Quisiera mencionar también pues, el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal, que obviamente la doctora me puede ayudar a ampliar un poco más, pero este programa es un deber de las entidades públicas y privadas de realizar para prevención de las enfermedades que pueden causar una discapacidad si no son detectadas a tiempo para ser corregidas, que esa es una de las partes más importantes, no sé qué si quieras Sí, ampliar. con el plan de tamizaje lo que se intenta hacer es captar, detectar a tiempo condiciones de salud o deficiencias, sobre todo enzimáticas, que pueden en algún momento dado causar una enfermedad y que puede llevar a una discapacidad. Y esta es un programa, pues una meta lograda en lo que es prevención, en lo que es detección sobre todo, porque algunos de nuestros niños, no son los muchos, pero sí algunos niños, al tener esta condición y exponerse a ciertas sustancias y no haberse detectado a tiempo esta deficiencia, entonces pueden caer en un daño, sobre todo pues cerebral o un daño orgánico, y tener una discapacidad secundaria. Yo quisiera ampliar un poco acerca de la Ley 42. La Ley 42 ofrece diversos tipos de niveles de oportunidades y de servicios a nivel de la ley, pero como es tan amplia, yo mejor quiero invitar a que se acerquen a Senadis, que está en La Boca, para que se informen acerca de todas las oportunidades que se ofrecen en cuestiones de derechos. Obviamente todos amparados desde la Convención, que es un documento a nivel macro, legal, que obviamente fortalece los derechos de los niños y niñas y personas con discapacidad en general. Una oportunidad es que las mamás y los papás que trabajan, que regularmente tienen por ley 144 horas para enfermedades, de incapacidad, todo esto, tienen adicional 144 horas más para llevar a sus niños y sus niñas a sus terapias, al médico, a sus citas, que obviamente bien respaldadas con su respectiva constancia y sus documentos, tienen adicionales para que no les afecte, ¿sí?, en sus 144 horas reguladas. Exacto. Que esa es una oportunidad que tiene para los niños. Hay un tema que es un logro muy importante por parte de Senadis, que es la certificación de discapacidad. La certificación de discapacidad, que dentro del primer trimestre de este año va a empezar a ser otorgado por la Secretaría Nacional de Discapacidad, es un documento legal que va a ser el único realmente con carácter legal que tiene las oportunidades de recibir los derechos para las personas con discapacidad. Los niños, las niñas y las personas con discapacidad en general van a tener acceso a una serie de descuentos y beneficios económicos en descuentos principales, como por ejemplo, descuentos en transporte público y privado, descuentos en restaurantes, descuentos en servicios de luz, agua, cable, descuentos en atención médica, en medicamentos, descuentos en acceso a actividades culturales, hoteles, pasajes de avión. O sea, realmente sabemos que la discapacidad está evaluada como una condición para la persona. Esta condición te limita, como dice la doctora, en el funcionamiento de tu vida diaria. Que si el niño o la niña en este caso les cuesta vestirse solos, les cuesta comer solos, les cuesta comunicarse, si en un momento dado les costara compartir con sus compañeros en su entorno, como por ejemplo con los amiguitos, ¿sí?, que no tienen iguales condiciones, pero que el niño es un niño normal, que le cuesta más vivir en su entorno. Estos niños que reciben que tienen una discapacidad, con sus padres van a pasar a una junta evaluadora en Senadis. Esta junta evaluadora está conformada por doctores o especialistas de acuerdo a la discapacidad, más un trabajador social, más un psicólogo, para hacer una evaluación de su condición y ser entonces entregado si tiene derecho o no al certificado de acuerdo a su condición, y rescatar que la condición de discapacidad es dinámica, no es permanente necesariamente. Hay unas que sí son permanentes, otras que son temporales. Exacto. Por lo tanto, el certificado también es dinámico, ¿no? No es que ya tienes el certificado y toda la vida lo vas a tener, sino que vas a pasar por un proceso de evaluación para que puedas tener acceso a estos beneficios. Oiga, licenciada Ana Paola, qué importante información las que nos ha estado suministrando. Aquí en este instante me queda mucho en la mente lo de las horas que usted nos ha señalado. Algunas personas tal vez desconocen que tienen esa oportunidad y pues qué importante, para eso estamos desarrollando Creciendo Juntos. También me respondió algo de la certificación de discapacidad y también quisiera preguntar un poquito más en qué niño o niña de primera infancia de 0 a 5 años puede optar
a una certificación de discapacidad? Como te repito, los niños y niñas que tengan discapacidad en menor o mayor grado tienen el derecho de pasar a ser evaluados en la Junta Evaluadora. Y si la Junta Evaluadora determina que el niño definitivamente tiene una discapacidad, de acuerdo a una serie de porcentajes, de preguntas que se realizan, porque aquí nosotros queremos entrevistar al niño, acompañado de su tutor o su padre. Pero el niño, de acuerdo a una evaluación de observación y de preguntas, vamos a ir determinando qué cantidad de puntos, ¿sí?, son realmente moderados, graves, para entonces determinar el grado de discapacidad que tiene el niño. Por lo tanto, todos los niños tienen acceso a al certificado de discapacidad siempre y cuando cumplan con los requisitos que determina la Junta Evaluadora. Yo quería agregar algo sobre la certificación de discapacidad y que es un objetivo esperado, un logro esperado desde hace mucho tiempo. Correcto. Porque como muy bien mencionaba Ana Paula, es una equiparación, más que es un beneficio, se puede ver como un beneficio, pero realmente yo lo veo como una equiparación. Correcto. La familia que tiene, y todos lo sabemos, la familia que tiene una persona con discapacidad, los gastos en cuidados, en alimentación, las pérdidas, si lo vemos a nivel económico, como muy bien decía el reportaje, pues se tiene que quedar un familiar cuidándose, o por lo menos hay que pagarle a un cuidador para que cuide a la persona con discapacidad en los casos que sean dependientes. En otros casos, pues, y que son los menos, son independientes, pero entonces siempre hay un gasto mayor. Entonces, eso viene, esos descuentos o esas exoneraciones que en algún momento me imagino que contemplarán, pues viene a equiparar, a poner al mismo nivel, porque una familia que tenga el mismo ingreso de $800 sin un niño con discapacidad es muy diferente a esa misma familia que tiene $800 con un niño con discapacidad. El rubro para intervenir en lo que es salud, escuela, transporte a la persona con discapacidad es mucho mayor. Entonces, eso viene a equipararlo. Claro, perfecto. Quiero, y perdóname un segundito, anunciarles a la audiencia que el 504-4080 está a su disposición para alguna consulta, alguna inquietud, alguna experiencia que quiera compartir con nosotros. Me decías, Ana Paula. Sí, otra cosa que quiero mencionar acerca del certificado, exactamente como le dice la doctora, la intención es crear las mismas condiciones que de un niño que tiene discapacidad contra un niño que no tiene, sino que tengan los mismos accesos de inclusión y de servicios a la sociedad, que realmente la intención de Senadis y de todo el personal que elabora tanto público como privado en tema de discapacidad, pues es la intención, ¿no?, que es mejorar la calidad de vida del niño, la niña y la persona con discapacidad en general. La certificación, que creo que es un tema que también vamos a tocar, realmente debe ser la médula espinal, o es la médula espinal sobre todo el resto de programas que se establezcan a nivel nacional con respecto al tema de discapacidad. La certificación es creada con varias intenciones. Primero, va a ser el único documento con marco legal, ¿sí?, para cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de representación para una persona con discapacidad para ejercer sus derechos. Hablo de derechos humanos. Lo segundo es un documento que en su proceso de inscripción, de registro, que es voluntario, esto es muy importante, no es una obligación, es voluntario, pero es un derecho, ¿sí? Es una oportunidad para la persona, que al registrarse en Senadis va a entrar en una base de datos, en un programa que va a arrojar estadísticas veraces, que van a permitir la creación entonces de nuevas políticas asertivas, que van a resolver problemas específicos que arroja la estadística de las personas que sí están viniendo a registrarse de manera voluntaria.